Hola, ¿cómo están todos? Pues volvemos otra vez a nuestro estudio. La vida es una batalla o prácticamente la guerra en el cielo. Vamos capítulo por capítulo y hoy vamos a ver la raza adánica, nuestros orígenes. Y yo les recomiendo que puedan ir a los capítulos anteriores para que se vayan conectando juntamente con nosotros en cuanto a lo que vamos dando y le den una continuación hasta lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sale? En esta sesión vamos a ver la raza adánica, que son nuestros orígenes. Dios tuvo que enfrentar la rebelión entre sus seres angélicos después de seres de asombrosa belleza, fortaleza e inteligencia. ¿Cómo respondió Dios a esta insurrección? Vimos en la sesión pasada cómo Satanás y una porción de ángeles, un tercio de ángeles, se levantaron en rebelión en contra de Dios. Entonces, ¿cómo respondió Dios a esta insurrección? Creó legiones celestes aún más majestuosas, criaturas de belleza, fortaleza, inteligencia, aún superiores. Todo esto como en contraposición a la insurrección de Satanás y de esa legión de ángeles que también se levantó a su favor de él, en contra de Dios. ¿Dios hizo eso? Ciertamente él pudo haber hecho esto si lo hubiese deseado, crear seres angélicos más poderosos que Satanás, más inteligentes, pero no lo quiso hacer así. Hizo lo contrario Dios. No subió el nivel, sino que bajó el nivel. Creó una nueva raza de la materia más baja disponible, o sea, de la tierra. El nombre del ser que creó fue Adán. Su nombre se deriva directamente de la palabra hebrea Adamah, que significa tierra. La raza adánica es la raza terrenal. Y a través de la progresiva revelación, la Escritura deja en claro que Dios tenía en mente para la raza adánica un destino más alto que el de los ángeles. Algo importante que hay que subrayar aquí es de que hay que darnos cuenta que la creación de Adán y la raza adánica fue parte de la respuesta de Dios a la rebelión de Satanás. Tú y yo fuimos creados por causa de la rebelión de Satanás. En cierto sentido, esta nueva raza fue diseñada para cumplir el destino del cual Satanás había caído y a un destino superior. Esta es la principal de las razones por las cuales él se opone a nuestra raza con un odio tan intenso. Ahí el conflicto. Él nos ve como suplantadores suyos, que entramos a un destino que él fracasó en cumplir. Pero ¿cuál es ese destino? Para comprender nuestro destino, el cual estaremos explorando más adelante, tenemos que entender primero nuestro origen, el cómo y por qué fue creada la familia humana. Tanto nuestro origen como nuestro destino son revelados en los primeros capítulos del libro de Génesis. El primer capítulo de este libro declara: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el verso 1. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y un poquito más adelante dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces, necesitamos ubicar la creación del ser humano en un trasfondo histórico que se extiende en vastos periodos de tiempo. Vamos a ver una porción que se llama Al final de los tiempos. Dios obra de acuerdo con un sistema cronológico que él mismo ideó. Y es importante descubrir en dónde estamos en este preciso momento, según su cronograma. En relación con la venida de Jesús a la tierra, se nos dice en Hebreos 9:26 lo siguiente: pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Entonces, lo anterior, ¿qué indica? Pues que la venida de Jesús a la tierra es la culminación de un programa que Dios ha estado siguiendo a través de un periodo descrito como los siglos. En 1 Corintios 10:11,
Pablo dice que todas estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La iglesia del Nuevo Testamento obviamente comprendió que estaba destinada a ser el clímax o la culminación de los propósitos divinos que había tenido su comienzo en siglos anteriores. Estos pasajes indican que la venida de Jesús en su primera venida y el establecimiento de la iglesia son algunos de los acontecimientos finales que cierran un periodo llamado los siglos. ¿Cómo debemos interpretar esta frase de los siglos? En el Salmo 90, verso 4, el salmista hablando con Dios dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche. En la cultura de la Biblia, un periodo de 12 horas se dividía en 3 vigilias de 4 horas cada una. En otras palabras, 1000 años equivalen a 4 horas. Un día de 24 horas equivaldría a 6000 años. Vemos entonces que los eventos descritos en Génesis 1:2 y versículos posteriores son la culminación de una actividad divina proyectada en un periodo de tiempo mucho más extenso de lo que la capacidad de nuestras mentes limitadas pueden comprender. Hagan sus matemáticas. Espero que esto haya quedado claro, para así volver a los primeros versículos del libro de Génesis. Los primeros versículos describen el acto original de la creación y la primera parte del segundo versículo describe una situación posterior de la tierra. La tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Capítulo 3 de Génesis ya se explicó por qué creo que este vacío no era la condición de la tierra cuando fue creado originalmente, sino el resultado de un tremendo juicio de Dios antes de la creación de Adán, probablemente por causa de la rebelión de Satanás. Quizás un juicio por la maldad de la raza o razas preadánicas sobre la tierra que había sido arrastrada por Satanás a varias formas de maldad. Parece ser que el elemento principal de juicio en este caso fue el agua. La tierra llegó a estar desolada, sin forma, convertida en un caos acuoso, y las tinieblas cubrían la faz de las aguas. Luego, la segunda parte del versículo 2 dice: y el Espíritu de Dios se movía, o sea, como que revoloteaba, casi como el ave lo hace sobre su nidada, sobre la faz de las aguas. Se hace énfasis en las tinieblas y el agua. Desde Génesis 1:3, cuando dice la palabra sea la luz, en adelante, hasta Génesis 2:7, cuando dice formó Dios al hombre, el tema no es básicamente la creación original, sino esencialmente la restauración. En la mayoría de los casos, el material ya estaba ahí. Sencillamente se debía de reformar y remodelar. No estoy sugiriendo que con esto que no hayan ocurrido actos creativos de parte de Dios, pero el asunto principal no fue creación original. Aparte del proceso de reconstrucción que llenó la tierra con criaturas marinas y otros seres vivientes, no debemos pasar por alto la aplicación que para nosotros como cristianos tiene este proceso creativo. Fijémonos en 2 Corintios 5:17. El apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En cierto sentido, esta nueva criatura en Cristo es una obra de restauración. Cuando yo acudo a Cristo como pecador, mi personalidad no es destruida o anulada. Dios no da vida a una criatura totalmente nueva, sino que pone en acción fuerzas que me restaurarán, me renovarán y hacen finalmente de mí algo completamente nuevo. Espero que me explique. De ahí que la obra de restauración que Génesis 1 y 2 describen es supremamente pertinente y aplicable a la nueva criatura en Cristo.
es una de las razones por la que la Escritura registra algunos de sus detalles. Otros aspectos, fíjense bien, en Génesis 1:2 refleja la restauración de un pecador cuando llega a Cristo, ¿sí? Si tú meditas muy bien en ese versículo, el mundo o la tierra tal como se describe en este versículo estaba en desorden, ¿cierto? De igual manera, cuando usted y yo, como pecadores, venimos a Cristo, lo sepamos o no, también estábamos en completo desorden. Nuestra vida era un desorden. Y no solo en desorden, sino en tinieblas, como la tierra estaba en Génesis 1:2. Y es un hecho que mientras estamos en tinieblas, no podemos ver las cosas como ellas son realmente. Esto era el estado de la tierra y es también el del individuo pecador. Existen dos grandes agentes restauradores en la nueva creación. Por ejemplo, en Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía, o revoloteaba. En Génesis 1:3, Dios habló y su palabra entró en acción. Fue mediante la unión de la palabra y del Espíritu que la creación y la reconstrucción tuvieron lugar. Eso es lo mismo que pasa con nosotros, el Espíritu y la palabra. ¿Qué ocurre cuando un pecador se arrepiente? El Espíritu de Dios comienza a moverse en el corazón de esa persona y ésta recibe la palabra de Dios proclamada. Alguien tiene que predicar el Evangelio. El proceso de reconstrucción o restauración en Cristo se pone en marcha por el Espíritu y la palabra. El primer producto de la unión del Espíritu y la palabra al obrar juntas fue la luz. Dios después siguió trabajando en la luz. Lo primero que ocurre cuando un pecador se acerca a Cristo es que comienza a ver las cosas y también a sí mismo tal como son. De ahí en adelante Dios continúa obrando en su vida a la luz. Después sigue un proceso de separación y refinamiento, de distinción y multiplicación. Muchas diferentes áreas son tratadas en un orden sucesivo. A veces alcanzamos un estado en el cual pensamos, ahora estoy realmente terminando. Dios ha tratado con todas las cosas en mi vida. Y es precisamente en ese punto en que Dios, mediante su Espíritu, expone a la luz una nueva área y procede con misericordia al tratar con ella. Así es como Dios obró en la restauración descrita en Génesis 1. Él trabajó por etapas. Primera etapa, el agua. Segunda etapa, la tierra. Tercera etapa, la vegetación. Cuarta, los peces. Quinta, las aves. Sexta, las bestias. Séptima, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente llegamos al clímax y al punto máximo del proceso creativo, la creación del ser humano. En primer lugar, permítame decirle que la creación del hombre nos suministra esta asombrosa revelación de Dios. Hay pluralidad de Dios en Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, en Génesis 1:26. Elohim, Dios, en forma plural. Concuerda con el lenguaje que Dios utiliza refiriéndose a sí mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Denota más de una persona. En realidad son tres en uno. Dios es plural, pero también es uno. La palabra hebrea uno utilizada aquí es echad. Denota unidad de los elementos componentes. En Génesis 2:24 se utiliza otra vez esta misma palabra. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, ahí está, a su mujer y serán una sola carne. Esta palabra echad no es la que se utiliza para expresar unidad indivisible y absoluta. Esa es yachid. Echad, la palabra utilizada en este versículo, se aplica al matrimonio y describe una unidad compuesta por dos personas distintas que se unen.
En la revelación que la Biblia hace de Dios hay una unión no de dos, sino de tres personas para producir una sola unidad. No una unidad absoluta, sino una unidad en la cual hay también pluralidad. Y nos vamos a adentrar como por ejemplo al clímax cuando dice en su propia imagen, ¿no? Génesis 1:27 describe el clímax del proceso mediante el cual Dios creó al hombre. Creó Dios al hombre a su imagen. Dios no descansó en este proceso de creación hasta que produjo su propia semejanza. De igual manera, al tratar con la nueva criatura en Cristo, Dios no descansará hasta que haya producido en ella su propia imagen y semejanza. Esta es su meta y su objetivo final. En Génesis 2:7 se le da un nuevo título a Dios, Jehová Dios o Dios el Señor, en la Nueva Versión Internacional.